el perdón de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros en este servicio de domingo. Queremos primeramente darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez o que están con nosotros de visita. Queremos invitarlos para que llenen una tarjetita como esta, o también está enfrente de su banca, hay un código QR. Si ustedes son tecnológicos y quieren llenar mejor su información, de esa manera queremos conocerlo y que nos dejen por favor sus datos. Y queremos informarles acerca de lo que va a haber durante esta semana. Este jueves y todos los jueves a las 6:30 de la tarde tenemos clase acerca de las doctrinas de nuestra iglesia. Si es que si usted quiere conocer nuestra doctrina, aquí lo esperamos todos los jueves a las 6:30. También tenemos escuela dominical todos los domingos a las 11 de la mañana, así que véngase un poquito antes del servicio y aquí los esperamos con nosotros. Otro anuncio importante es que el próximo julio 17 tendremos una feria de ministerios. Así es que si usted está interesado en trabajar en algún ministerio con nosotros, le invitamos para que venga ese domingo, no se lo pierda y conozca cada uno de los ministerios que tenemos en nuestra iglesia, tanto en inglés como en español. Y eso es todo por esta semana. Esos son todos los anuncios. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta hora. Mi nombre es Lili Rocha y ahora vamos a escuchar palabra de Dios a través de nuestro pastor Carlos Briceño. Bendiciones. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en otro domingo para estudiar la palabra de Dios. Estamos en Hebreos 11. Hemos estado estudiando una serie acerca de la fe.
Y hoy concluimos esta fe. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos, versículo por versículo, y hoy concluimos este capítulo de los héroes de la fe. Y vamos a hablar hoy en Hebreos 11, del versículo 32 al 39. Hasta ahora hemos visto muchas ilustraciones de patriarcas judíos que vivieron por fe. Hemos visto la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, vimos la fe de Abraham, la fe de Moisés, de Josué, y la semana pasada vimos la fe de Rahab, la prostituta. Todos estos patriarcas, estos héroes de la fe, demostraron fe en eventos muy significativos en la historia de Israel. Pero a partir del final de Rahab hasta el final del capítulo, vemos otras demostraciones de fe más significativas, más difíciles. Hoy vamos a ver personas que enfrentaron situaciones aún más severas. Y la fe de ellos fue probada en situaciones de vida o muerte. Y cada uno de ellos, en su manera, fue victorioso ante estas intensas batallas. La prueba más alta de la fe es cuando enfrentamos situaciones que parecen inconquistables, cuando enfrentamos batallas que parece que no podemos ganar. Y veremos hoy que cuando caminamos por fe en estas situaciones, disfrutamos de la victoria. Esa victoria que solo proviene de Dios. El título del mensaje hoy es La fe es victoria. Y los héroes de la fe que veremos hoy mostraron gran fe en estas situaciones de vida o muerte, en tremendas luchas, en tremendas situaciones de sufrimiento, de persecución, porque creyeron en la promesa de Dios. Algo que pasa en el cambio en el versículo 31, hasta ese hecho comenzamos que Dios le dio la promesa a Abraham y el camino hacia la tierra prometida, conquistan la tierra, conquistan la ciudad de Jericó, y en el 31 vemos que ya están entrando, ya capturan la ciudad de Jericó. El resto de este capítulo, nos habla de estas personas después que ya habían conquistado la tierra prometida. Y cuando conquistan la tierra hay dos etapas en la historia de Israel. La etapa de los jueces y la etapa de los reyes. Tan pronto conquistan, estamos hablando ahora como en el año 1300 antes de Cristo, conquistan la tierra y lo que hacen es que están divididos en 12 tribus, las 12 hijos de Jacob. Dividen el país entre las 12 tribus y cada tribu tiene una persona encargada de la tribu. Así que no había como un rey sobre la nación. Dios era su rey. Dios era el supremo. Y lo que pasaba cuando atacaban, cuando había una situación, un enemigo atacaba, una batalla en la tierra, Dios levantaba a personas para esa situación y los equipaba y llevaba al pueblo bajo esa persona. Y después esa persona regresaba a su puesto anterior. No había un rey. A esas personas les llamaban jueces. Y por 300 años el pueblo de Dios vivió bajo el liderazgo de jueces que los libraban de estas situaciones difíciles. Después de 300 años, el pueblo decide que ya no quiere vivir así, que ellos quieren ser como todas las otras naciones que tienen un rey que responde por ellos. Le dijeron a Dios básicamente, no queremos que tú seas nuestro rey. Y Dios les concede, les advierte de lo que va a pasar a través de Samuel, pero les concede eso. Y ahí comienza la época de los reyes. Y estamos hablando como 1000 años antes de Cristo. Y pasa exactamente lo que Dios les advierte, entran reyes que piensan en sí mismos, les vuelven esclavos, toman en sus mejores tierras. Y eventualmente lo que pasa es que termina dividiéndose el reino de la tierra en el norte y el sur. Y eventualmente, primero el norte es aislado por los asirianos y después el sur por los babilonios. Y así, desde ese tiempo ya no vuelve a haber otro rey en Israel. Ese solo es un contexto de donde estamos ahora, porque vamos a ver personajes el día de hoy que vivieron en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los reyes. Y en estas épocas tuvieron grandes victorias por su fe
en las promesas de Dios. Vamos a Hebreos 11, versículo 32 al 39, hasta el final. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos, Padre, de la fe. Te pido, Padre, que examinemos nuestras vidas, las batallas que estamos pasando, esas tormentas, esas aflicciones, esas adversidades que estamos enfrentando, Padre. Y que a través del ejemplo que tú nos das en el pasaje de hoy, busquemos, Padre, y encontremos y reconozcamos que aún en medio de esas batallas podemos tener victoria. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ver 3 maneras en el pasaje de hoy en que tenemos victoria por nuestra fe. Primero vamos a ver que tenemos victoria sobre las batallas de la vida. Segundo, tenemos victoria durante las batallas de la vida. Y tercero, vamos a ver que tenemos victoria después de las batallas de la vida. Vamos a comenzar. Victoria sobre las batallas de la vida. El pasaje de hoy comienza con 6 personajes de la historia judía que vencieron cuando pareciera humanamente imposible de vencer. Son ejemplos de cómo Dios nos da victoria en las batallas de la vida. Esa batalla que estamos pasando, que tú estás enfrentando en este momento, que parece que todo está en contra de ti, que no hay manera de que puedes vencer. Por fe puedes vencer esa batalla. No tenemos tiempo para estudiar en detalle cada uno de estos 6 héroes de la fe, pero vamos a ver un breve resumen de cada uno de estos para poner en contexto este pasaje. El primero que mencionan es Gideón, y ese lo podemos ver en Jueces 7, fue un juez. Gideón fue un varón de Dios, que Dios lo llama para defender al pueblo de los medianitas. Primero él demuestra gran valor, destruye el altar, el de su padre, de su pueblo que usaban para adorar a los ídolos. Y después demuestra su fe cuando Dios lo llama para enfrentar a los medianitas. Los medianitas tenían un ejército de 135,000 soldados y estaban viniendo a atacar al pueblo de Dios. Y Gideón demuestra gran fe, yendo con un ejército de solo 32,000 soldados a enfrentar a estos medianitas. Menos de un cuarto del ejército del enemigo, él estaba dispuesto para ir a batalla por fe. Pero hermanos, si leemos en Jueces 7, podemos ver que Dios le dice que aún con 32,000 tienes demasiados. Tienes que rebajar las personas que tienes para enfrentar a los 135,000 medianitas. Y después de Gideón duda, argumenta, pero
obedece y escoge las personas que Dios le pide y termina con solo 300 soldados. Y con estos 300 soldados, él se va a enfrentar a este ejército de 135,000 medianitas, por fe. Él tenía fe de que Dios le iba a dar la batalla, la victoria. Y como Dios siempre cumple, Dios le dio la victoria y le liberó de este pueblo de medianitas con solo 300 hombres, varones. Pueden leer más de eso en Jueces 7. El segundo que mencionan es Barak. Y Barak podemos ver en Jueces capítulo 4. Aquí leemos que el pueblo de Dios estaba bajo la opresión del rey Jabín. Ya tenían 20 años bajo opresión. Y Dios envía un mensaje a Barak a través de la profecita Débora. Y le dice, reúne 10,000 hombres para ir a atacar a este ejército poderoso de Jabín bajo el mando de su capitán Sísara. Barak dudó primero, pero después obedece y Dios le da una gran victoria. Podemos leer en Jueces 4 donde dice que quebrantó a los 900 carros de Sísara y todo el ejército a filo de espada. Dice que no quedó ninguno. El capitán Sísara sufre una muerte cruel con una estaca en su sien. Después menciona Sansón. Sansón lo podemos ver la historia de Sansón en Jueces del capítulo 13 al 16. Creo que muchos conocemos las historias de Sansón. Sansón fue un juez también, que Dios lo llama para liberar el pueblo de la opresión de los filisteos. Él creyó en la promesa de Dios. Dios le dio una gran fuerza, gran valor, gran poder. Y él usa esa fuerza para enfrentar a los filisteos. Destruye a miles de ellos, solo él. Y termina derrumbando al pueblo, al templo, matando a todos los líderes. Demostró fe en el poder de Dios y sacrificó su vida por su fe. Después menciona a Jefté en Jueces 11. Jefté primero trata de razonar con el rey de los amonitas para que ya no deje de perseguir a su pueblo. Pero el rey se rehúsa y Jefté recibe el llamado de Dios y le dice, anda, ataca a las amonitas. Y dice el versículo 32 que Jehová entregó a manos de Jefté a los amoritas. Por Jefté obedeció el llamado de Dios y llevó al pueblo a victoria ante los amonitas. Después menciona a David. Podemos leer de David en 1 y 2 de Samuel. Ahora ya estamos entrando en la época de los reyes. David demuestra su fe cuando era un joven y el rey era Saúl. Y enfrenta a un gigante, Goliat, que nadie quería enfrentar. Pero él va, y jovencito, unos 17 años, y mira que este filisteo, Goliat, nadie está desafiando al pueblo. Y nadie lo quiere, todos le tienen miedo. Y le dice David, yo voy a enfrentarlo, porque yo voy a defender a mi Dios. Y Dios me va a dar la victoria. Y va y enfrenta a Goliat y le dice, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una piedra en su sonda mata a Goliat, le corta la cabeza y libra a su pueblo de los filisteos. David también demuestra su fe, esperando en el tiempo del Señor. Desde que él era joven, él fue ungido para ser el rey de Israel. Y tuvo muchas oportunidades para tomar ese puesto que Dios le había dado, pero él espera en el tiempo de Dios y demuestra su fe, no solo en que Dios cumple sus promesas, pero que Dios lo cumple a su tiempo. Después el pasaje menciona a Samuel y los profetas. Ahí lo puedes leer en 1 de Samuel, todos los libros de los profetas. Y podemos ver algo común en los profetas. Ellos fueron personas mensajeros de Dios, que su trabajo era ir al pueblo de Dios, que le había dado la espalda de Dios, con un mensaje de Dios, una advertencia que se regresara a los caminos de Dios, que abandonara la idolatría. Y era un mensaje que no era popular, era un mensaje que nadie quería escuchar, pero con gran convicción y sin temor, él fue adelante con ese mensaje, sin temor a su seguridad.
Lo amenazaban a todos, a Samuel y a todos. Y por fe tuvieron el valor de decirle al pueblo la verdad, que estaban yendo por el camino malo, y advertirles del juicio de Dios si no se arrepintieran. Muchos profetas sufrieron muertes crueles por su fe y por haber obedecido el llamado. Después de eso, a partir del versículo 36 hasta el 35, menciona otras circunstancias donde los fieles obtuvieron victoria. El versículo 36 dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Jericó solo era la primera ciudad que conquistaron. Tuvieron que conquistar toda la tierra y habían muchas victorias que conquistaron, y lo conquistaron porque tuvieron fe en la promesa de Dios. El 33 también nos dice que taparon bocas de leones. Aquí estamos hablando después que el reino es separado y los israelitas son llevados a Babilonia. Daniel fue echado al pozo de leones en Babilonia por rechazar el dictado del rey de dejar de orar. Él tuvo fe en Dios, continuó orando a Dios, y al echarlo a la fosa de los leones, Dios tapa la boca de los leones. Dice el 34 que apagaron fuegos impetuosos. En el mismo tiempo de Daniel tenía 3 compañeros que fueron echados a un horno de fuego porque se rehúsan a rodearse y adorar a la estatua del rey. Y Dios los salva. No se queman, no se consumen. Dice que evitaron filo de espada unos, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos. Muchos ejemplos en la historia de Israel donde las personas confían en Dios y Él les protege en esas batallas, les da la victoria. Dice el versículo 35 que las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Hay 2 ocasiones específicas en el Antiguo Testamento de mujeres que confiaron en el poder de Dios, y Dios usa a sus profetas para resucitar a esas personas que habían muerto. Concede esa promesa, concede ese deseo de resucitar a sus hijos por su fe. También eso alude a la fe de las mujeres que fueron a ungir al cuerpo de Jesús sin saber cómo iban a remover la piedra. Y por eso fueron recompensados y eran los primeros que vieron al Jesús resucitado. Esos son los gran héroes de la fe que Dios obtuvieron victoria sobre gran batallas en el mundo. Ganaron, miraron cómo Dios obró y les dio la victoria. Y podemos decir que esas personas, eran personas especiales, eran personas escogidas que solo tenían en ese tiempo ese poder de Dios. Tenían un poder sobrenatural, un poder espiritual, eran moralmente perfectos. Que esos tiempos ya eran en el pasado, ya no aplican en estos tiempos. Que nosotros, yo no puedo ser así, eso ya eran cosas del pasado. Pero hermanos, déjame decirte que si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú también tienes ese mismo poder. Tú también eres una persona especial para Dios. Tú también has sido escogido y has sido elegido, has sido equipado para hacer la obra de Dios. Y Él le da la victoria al que lo confía, al que pone su fe en Él. Tú también tienes ese poder sobrenatural en forma del Espíritu Santo. El mismo poder de Dios mora en ti y Dios te puede dar la victoria por tu fe. Hermanos, Dios no busca personas perfectas, sino que busca personas disponibles. Dios no busca personas súper espirituales. Dios busca personas dispuestos a responder. Dios no busca personas que son moralmente perfectos. Dios busca personas que están dispuestos a obedecer su llamado. Todos los héroes de la fe que hemos visto eran personas imperfectas. Todas, si leemos su historia, eran personas que tenían imperfecciones, no eran personas perfectas. Gideón dudó el llamado de Dios. Primero pidió pruebas para creer. No creyó en la promesa de Dios al principio. Barak también dudó.
Dijo que él solo enfrentaría a los cananitas si Débora iría con él. Dios le promete la victoria y le pone condiciones a Dios. Sansón también. Primero desobedece su voto nazareo y por su debilidad con las mujeres falla y no cumple su potencial total. Su muerte trágica, a pesar de que fue un sacrificio por su fe, también llegó a ese lugar por su debilidad con Delilah. Jefté también. Dios le promete la victoria, pero hace un pacto y le dice a Dios, te voy a sacrificar a la primera persona que entre, y entra su hija después de la victoria. Hace un pacto, una condición, después que Dios ya le había hecho la promesa. David, el rey David, el gran rey, pero cometió adulterio y encubre su pecado con un homicidio. Pero a pesar de estos defectos de su vida, todas estas personas son recordados como héroes de la fe. Hermanos, y dice el versículo comienza que dice que no hay tiempo para contar de todo. Hay muchas más personas que tuvieron la victoria. No eran personas perfectas. Hermanos, tú también. No somos personas perfectas, pero Dios te puede usar. Dios te puede llamar. Dios te puede dar esa victoria. Y tú puedes estar también en el libro de Dios como un héroe de la fe. Tú también puedes tener esa victoria sobrenatural por la fe. Tú también puedes ganar ante esa batalla que parece que no puedes ganar. Tú puedes ganar esa batalla que estás enfrentando, aunque parezca que solo seas como Gideón, que son 30 entre 135,000. Tú puedes tener esa victoria por tu fe. Tú también puedes ser recordado por Dios como una persona que ganó la batalla por fe. Pero hermanos, eso requiere precisamente fe. ¿En qué? En el Señor Jesús, en su Hijo, en su obra, en su promesa de salvación. La victoria solo es posible a través de una nueva vida de fe en Cristo. Primera de Juan 1, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. El que pone su fe en Jesús recibe la victoria que Jesús recibió en la cruz y en su resurrección. Jesús conquistó la muerte. Y porque el que pone su fe en Él es partícipe de esa victoria. La muerte ya no te puede derrotar si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo. Es más, vamos a ver más adelante que para el creyente la muerte es victoria. El morir es ganancia, dice Pablo. Si tú eres creyente, no tienes nada que temer. Ya tienes la victoria. Al final de la historia del mundo, tú estás en el lado de los ganadores. En esa batalla final en el mundo, tú eres parte del ejército de Dios que disfruta de la victoria al final de los tiempos. El creyente no debe andar derrotado. El creyente no debe andar con la cabeza caída, porque pase lo que pase, ya tienes la victoria garantizado. El versículo que acabamos de leer dice que todo el que ha nacido de nuevo, por nuestra fe recibiste una nueva vida. Eres una nueva criatura. Cuando nacimos en el mundo, nacimos enemigos de Dios, derrotados por el pecado. Pero en el momento que pones tu fe en Cristo, recibes una nueva vida. Ya no vives en derrota, vives una vida de victoria, porque ya no eres enemigo de Dios, sino que eres hijo de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu. Somos hijos espirituales.
Hijos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, tú eres hijo del Dios Todopoderoso si tú has puesto tu fe en Cristo. Eres hijo del Creador del mundo. Tienes la victoria garantizada. La victoria del creyente no es condicional, no es temporal. La victoria del creyente es permanente y es eterno. La victoria del creyente es una victoria ahora y para siempre, porque no hay condenación del pecado y del mundo cuando ya pones tu fe en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no puedes perder la victoria que obtuviste cuando recibiste a Cristo como Salvador. No puedes perder tu salvación. No puedes perder tu salvación. Dice la palabra claramente, no hay condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, no hay condenación, no puedes perder. Tienes la victoria. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Cristo y nadie te puede arrebatar de sus manos. Juan 10, 29, 27, 28 dice, la oveja oye mi voz y yo los conozco y me siguen y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. No perecerán jamás, no perecerán, no tendrás derrota. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todas, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie te puede separar de tu victoria que tienes en Cristo. Nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo. Puedes descansar en la seguridad de tu salvación. Puedes descansar en la seguridad de tu victoria. Pero ¿qué tal aquellas personas? Siempre se pregunta, una persona puso su fe en Cristo, pero vive aparte, se aleja de Dios. ¿Qué tal esa persona? ¿Puede perder su salvación? Si abandona la fe, ¿pierde su salvación? Hermano, una persona que ha puesto su fe en Jesús, que ha confesado a Jesús como su Salvador, no va a abandonar la fe. Va a vivir una vida que demuestra que es hijo de Dios. Va a querer estar en comunión en la familia de Dios. Va a venir a la iglesia a adorar a Dios porque quiere demostrar, quiere estar, quiere ser parte de la familia de Dios. Nadie lo tiene que obligar. No viene aquí por obligación. No sirve por obligación. Reconoce que es un privilegio estar cerca de Dios, estar en la casa de Dios, y viene voluntariamente a adorar a Dios y lo hace con gozo. Viene voluntariamente a servir y lo hace con gozo. Da lo mejor de lo que tiene y lo hace con gozo. Si tú vienes a la iglesia por obligación, es una buena indicación de que no has confesado a Jesús como tu Salvador. Pero estás en el lugar perfecto para lograrlo, para aceptar a Jesús. Así que no dejes de venir, aunque sea por obligación, porque aquí vas a escuchar la palabra de Dios. Aquí es en el lugar donde se siembra la semilla. Aquí es el lugar apto para todo aquel que no conoce a Cristo. Aquí es donde se habla y se predica la palabra completa de Dios. Y dice su palabra que la palabra de Dios nunca regresa vacía y siempre cumple sus propósitos. Una persona que dice que es un creyente, pero no demuestra o abandona la fe, tenemos que cuestionar si realmente fue genuina su confesión de fe. Solo Dios puede verlo, solo Dios sabe el corazón de las personas, pero por sus frutos los conocerás, dice la Biblia. Y el que ha puesto su fe en Cristo demuestra con sus frutos una vida de victoria, una vida de esperanza. Camina por fe, camina demostrando que cree en la promesa de Dios y lo demuestra con su vida. Eso es lo que podemos ver de todos estos héroes de la fe que hemos estudiado. Vimos en Noé, ofreció
un sacrificio más agradable, porque creyó en la promesa de Dios. Noé preparó un arca en medio del desierto cuando no había llovido. Por fe Abraham dejó su país, su parentela, su herencia, su familia, por la promesa. Moisés condijo a los hijos de Israel. Josué obedeció, aunque no pareciera lógico lo que le pedían. Y Rahab recibió a Dios, sirvió a Dios y recibió la salvación. La fe es la marca de los vencedores, es la marca de los conquistadores. Vimos este versículo hace 2 semanas, que somos más que vencedores. Versículo 35 y 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Por medio de nuestra fe en Jesús somos más que vencedores. Somos las personas más inconquistables de todos. La palabra significa triunfar, ganar, ser victorioso, derrotar contundentemente al enemigo. En la cruz, Jesús derrotó contundentemente a Satanás porque resucitó de la muerte. Nosotros compartimos de esa victoria. Satanás ya no tiene poder sobre el que pone su fe en Cristo. Tenemos el poder para resistir sus mentiras y caminar en victoria. Eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos que por fe podemos tener victoria sobre las batallas de la vida. Pero después, a partir del 35, hay un cambio en los ejemplos de estas victorias. Y nos demuestra que la fe no solo es sobre las batallas, sino que puede ser también durante las batallas. La victoria durante las batallas. Noten el versículo 35, dice más: otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, en fin de obtener mejor resurrección. Dice, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron por aquí, por allá, cubiertos en pieles de oveja. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero eso no suena como victoria para mí. Dice que fueron atormentados, la traducción literal que fueron torturados. Y es una tortura donde se les estiraba en una rueda y se les golpeaba con garrotes. Y dice que aún así no aceptaron rescate. ¿Qué significa? Que se les ofreció el rescate. ¿Y cuál era el rescate de estas personas fieles en esos tiempos cuando una persona, en tiempos de persecución, se les arrestaba, les torturaba, pero ellos se podían salvar si rechazaban su fe? Y se les paraba todo y se les perdonaba todo. En el tiempo de César se requería que los creyentes vayan y pongan una pizca de sal una vez al año en el ídolo, en el altar de César. Y con eso, si hacías eso, podías hacer lo que querías. Pero muchos creyentes se rehusaban. ¿Por qué? Por su fe. Porque tenían fe que Dios era el único Dios verdadero. Otros fueron torturados, dice. Dice que unos fueron rechazados, negados, pero no lo aceptaron. Prefirieron sufrir que renunciar a Dios. ¿Por qué? Por fe. Dice que a fin de obtener mejor resurrección, estaban dispuestos a sufrir porque sabían que tenían algo mejor después de esta vida. Y la Biblia está llena de ejemplos de creyentes que fueron azotados, encarcelados, apedreados, que fueron puestos a prueba, que vivieron en pobreza, pero aún así mantuvieron su fe en Dios. El profeta Isaías fue cortado en dos por ser mensajero de Dios. Pablo fue azotado, encarcelado. Lo golpearon tanto que quedó inconsciente y lo tiraron afuera en el basurero. Pero él se levanta, recupera la conciencia, se limpia y ¿qué hace? Regresa a predicar en la misma ciudad que lo acaba de dar por muerto. ¿Por qué? Por su fe. Mantuvo fiel a su obra por su fe. Hermanos, hay veces Dios nos da la victoria sobre las batallas.
Tenemos muchos ejemplos en esta iglesia de cómo Dios dio la victoria cuando enfrentábamos cosas que parecían que nadie podía ganar. Pero a veces Dios nos da victoria cuando no permitimos que los ataques, que las batallas nos separen de la promesa de Dios. Cuando nos mantenemos fieles. Es así como se conquista el mundo en medio de las adversidades. Dios no siempre te va a librar de esa adversidad, pero te va a sostener y te va a refinar en medio de esa adversidad cuando la enfrentas con fe. Juan 16, 33 dice, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El enfrentar ese problema que tienes con fe ya es victoria. La fe nos sostiene en esos tiempos difíciles de la fe. Lo peor que puedes hacer es apartarte de la fe, porque la fe nos preserva y nos mantiene caminando firmes en las tribulaciones. Noten que le dice Pablo a los tesalonicenses que pasaban por tiempos de gran dificultad. Segunda Tesalonicenses 1:4. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La fe nos permite mantener el enfoque en la promesa de Dios en medio de la tribulación y pararnos firme ante esos ataques. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de tremendas tribulaciones y vienen tiempos más difíciles, pero nada de lo que está pasando en este mundo te puede quitar tu victoria, porque nuestra fe no está en las cosas de este mundo, sino que en Dios. Nuestra fe no está en la economía. Nuestra fe no está en el gobierno, no está en el Congreso, no está en nuestras posesiones. Nuestra fe está en las cosas de Dios. La fe es victoria cuando mantenemos nuestro enfoque en Dios, cuando no permitimos que las circunstancias nos alejen de Dios, cuando preservamos en medio de las tribulaciones. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que Dios nos da victoria por fe sobre las batallas. También nos da victoria durante las batallas. Y vamos a ver que Dios también nos da victoria después de las batallas de la vida. ¿Por qué se mantuvieron fieles estos héroes de la fe con tanto sufrimiento y adversidad? Porque ellos esperaban algo mejor. Porque tenían confianza en la promesa de Dios que no podían ver. Estaban seguros de esa promesa. Y muchos, dice ahí, que murieron sin haber visto esa promesa. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Murieron con la promesa que no pudieron ver, pero estaban seguros de que lo iban a recibir. Enfrentaron la fe, enfrentaron las promesas, las batallas, aferrándose a su fe. Sabían que ellos ya habían obtenido la victoria. La fe, hermanos, es reconocer que la victoria del creyente no es algo que podemos ver, sino que vamos a tenerlo en el futuro cuando nos vayamos de este mundo. Desde la perspectiva humana, muchos de estos héroes que murieron no obtuvieron la fe. Fueron maltratados, sufrieron terribles muertes, pagaron el precio máximo por su fe. Pero hermanos, para ellos la muerte no fue derrota. Para ellos la muerte fue victoria. Porque el momento que murieron en este mundo, recibieron su herencia celestial. Pablo menciona esto. Está hablando de cómo él obra para Dios aquí. Lo hace con gozo y lo hace, siempre sigue adelante, porque él sabe que después de este mundo viene algo mejor. Él vivía para servir a Cristo, pero sabía que su victoria no estaba aquí. Filipenses 1, 21 y 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho,
teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, si tú eres un creyente, algo muchísimo mejor te espera. Claro que no debemos desear la muerte. Y mientras estemos aquí como Pablo, debemos de escoger, obrar para Él, trabajar para Él, enfrentar esos problemas con fe. Pero siempre sabiendo que nos espera algo muchísimo mejor después que nos vayamos. Y algo interesante dice el versículo aquí 38, que estas personas murieron sin ver lo prometido. Específicamente lo que está hablando ahí es que ellos en esos tiempos tenían la promesa que Dios enviaría a su Mesías a pagar el pecado para el mundo, que los libraría del castigo del pecado. Ellos no vieron eso, pero nosotros sí. Ellos miraban hacia adelante para ver la promesa del Mesías. Nosotros miramos hacia atrás y podemos ver esa promesa cumplida. De que esa semilla ya llegó, ya cumplió la obra, que ya abrió la era de la gracia. Por eso, hermanos, la promesa para nosotros es mejor que el de ellos. Así dice el versículo, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es mejor porque nosotros ya vimos cumplido esa promesa del Mesías. Ya cumplió en la cruz, ya murió por nuestros pecados. Ellos tuvieron fe, porque no lo podían ver. Nosotros tenemos fe, porque Él murió por una promesa que también no podemos ver, pero ya vimos la primera parte. Nosotros miramos hacia atrás, miramos parte de la promesa cumplida, pero no es la promesa completa. Dice la palabra de Dios que lo que cumplió Jesús simplemente fue un down payment, como cuando compras una casa y pagas un pago para garantizar esa casa. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Ya tenemos parte de esa promesa cumplida. Debemos tener más esperanza nosotros, más fe. Ellos no lo pudieran ver esa parte, nosotros lo podemos ver. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia, el down payment, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y su gloria. Hermanos, en este momento, si tú has puesto tu fe en Cristo, ya tienes un pedazo de esa promesa que no puedes ver en el futuro. Por eso dice aquí que es mucho mejor para nosotros. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ya tienes tu herencia reservada en el cielo. Ya tienes ese pedazo de la herencia garantizado. Ya tienes la victoria garantizado. Y si estos héroes de la fe mantuvieron firmes sin haber recibido ni siquiera las arras de la promesa, nosotros que ya lo hemos recibido, aún con más razón, debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Debemos mantenernos firmes en las pruebas, en las dificultades, porque ya vimos una parte, ya tenemos una parte de esa victoria. Tenemos mucha más razón para no darnos por vencidos. Tenemos mucha más razón para aferrarnos a nuestra fe. La fe de ellos nos debe motivar a prepararnos y pararnos más firme en nuestra fe. Y termina este versículo, algo interesante, dice, porque proveyendo Dios algo mejor para nosotros, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La palabra aquí perfeccionados se mejor traduce como completados. Porque nosotros no estamos completos. Hay muchas personas que no están completos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestra promesa no se ha cumplido completamente. Ya viene el cumplimiento en el futuro. Y cuando se cumpla esa promesa, cuando Jesús regrese, va a llegar el momento donde nosotros, juntamente con ellos, dice, fuesen ellos perfeccionados para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de cuando Jesús venga para su iglesia.
Y dice que los muertos primeros levantarán. Todos estos héroes de la fe se levantarán y nosotros juntamente con ellos. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Hemos citado este versículo como 4 veces en esta serie. ¿Por qué? Porque esa es la fe, esa es la promesa que tenemos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los héroes de la fe? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aquí dice también, no somos perfeccionados aparte de ellos. Ahí es donde seremos perfeccionados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la victoria final, la victoria después de las batallas del mundo. Padre Celestial, hemos sido fortalecidos al estudiar estos grandes héroes de la fe, estos grandes hombres y mujeres que soportaron tanto por la promesa que no podían ver. Aprendamos, Padre, te pido, a correr la carrera de la vida con fe, con esa misma fe que ellos demostraron. Que recordemos que no hemos visto lo que Dios tiene preparado para los que le amamos, y que preservamos en la fe. Que nuestra fe sea una fe real, una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe duradera. Y que descansemos en la seguridad de nuestra victoria sobre las batallas de la vida, durante las batallas de la vida y después de las batallas de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Comenzamos una nueva serie acerca del amor. Dios le bendiga.